bienvenidos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos entregue su palabra. Señor que estás en los cielos, gracias por la bendición que tenemos de venir una vez más ante tu presencia, la oportunidad de alabarte. Ahora nuestros corazones están listos para poder recibir la enseñanza que tú has preparado en tu palabra. Pues es tu palabra la que nos alienta, nos inspira, nos guía en el camino que debemos seguir. Te ruego, Padre, que tu bendición pueda ser sobre tu pueblo, tu iglesia que está aquí reunida, y que así, Señor, en nuestro corazón florezca la fe para creer y recibir tus promesas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hermanos, este día me han solicitado dar un tema especial, de manera que vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquemos el capítulo número 2. Dice, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el tema que vamos a estar desarrollando es el tema del bautismo del Espíritu Santo, enfocado hacia cómo podemos recibirlo. O sea, no tanto la doctrina del bautismo del Espíritu, sino recomendaciones prácticas de cómo se puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Quiero comenzar, hermanos, hablando un poquito sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia lo presenta como una investidura de poder. Se le llama investidura porque esas son las palabras que el Señor Jesús utilizó hablando de la venida del Espíritu. Le dijo: serán investidos con poder de lo alto. Por eso hablamos de una investidura, es decir, el Espíritu Santo viene sobre las personas, y allá en Hechos 1:8 el Señor Jesús dijo que al recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es una investidura de poder para el testimonio. Recordemos Hechos 1:1: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces está hablando que el bautismo del Espíritu Santo es poder que los creyentes reciben. Pero poder, ¿desde qué punto de vista? O poder que sirve para qué. Cuando una persona cree en Jesús, inmediatamente experimenta el nuevo nacimiento y tiene la morada del Espíritu Santo.
Pero el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia diferente a la que se recibe en el momento de la conversión. El bautismo, esta otra experiencia, lo que hace es abrir la puerta para que el creyente pueda tener acceso a la sobrenaturalidad de Dios. Nadie puede recibir un don del Espíritu Santo si primero no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo es la puerta de entrada a estas manifestaciones sobrenaturales del Señor, donde está el tema de los dones y consecuentemente después viene el tema de los ministerios. Entonces, ¿cómo debemos entender ese poder? Debemos entenderlo como una capacitación sobrenatural que el creyente recibe, pero que no es un poder que se recibe solo para que la persona se complazca en tenerlo, sino que, como Jesús dijo, que recibiendo ese poder, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, el Señor les dijo, aunque Él ya les había dado la gran comisión de que vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, ya se les había dado, pero luego les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu que les fue prometido. Entonces ahí estamos viendo cómo el Señor les está diciendo directamente que ellos no deben salir todavía a dar testimonio del evangelio, sino hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos, porque se necesitaba la manifestación del poder de Dios para el anuncio del evangelio. Por eso le decía, el bautismo del Espíritu es poder de Dios, pero no solo es un poder para uno decir yo lo tengo o yo ya lo recibí y con eso sentirse tranquilo. El bautismo del Espíritu es una herramienta que el Señor le da, y las herramientas son para trabajarlas. Entonces, Él está dando poder, pero este poder es para dar testimonio, para poder llevar a cumplimiento la gran comisión que Él ha dado. El bautismo del Espíritu Santo se manifiesta por medio de la experiencia de hablar en otras lenguas. En la palabra de Dios no hay otra evidencia o señal de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, sino solamente el hablar en otras lenguas. De manera que una persona puede tener una experiencia diferente, como algunas personas que dicen: fíjese que cuando estábamos orando yo sentí como un calor que me rodeaba, o yo sentía algo que me bajaba aquí por la cabeza y por toda la espalda. Pero la pregunta sería: ¿habló en lenguas o no habló en lenguas? Si su respuesta es no, no hablé en lenguas, entonces no tiene el bautismo del Espíritu. Y si usted pregunta: ¿y entonces qué fue lo que sentí? Pues algo que sintió, porque los seres humanos pues tenemos la cualidad de las emociones, y por las emociones nosotros podemos tener ciertas reacciones fisiológicas. Pero la clave para saber si se tiene el bautismo del Espíritu o no es el hablar en otras lenguas. En otras ocasiones hay personas que dicen: mire, sí, yo hablé en otras lenguas, pero esto fue hace unos 8 años, en una ocasión que oraron por mí, pero desde esa vez yo no he vuelto a hablarlas. Entonces, ¿tendré o no tendré el bautismo del Espíritu? Pues es una buena pregunta, hay que buscarle la respuesta. Esa respuesta no se la puede dar ningún ser humano, porque nadie puede saber si usted tiene o no el bautismo del Espíritu Santo. Solo sabemos lo que estoy diciendo a través de la palabra
el que recibe el bautismo en el Espíritu Santo habla en otras lenguas, porque esa es la señal que la palabra da. Entonces, está bien, usted dice que las habló, pero hace 8 años. Entonces, lo que debe hacer es buscar nuevamente la experiencia de hablar en lenguas. ¿Qué es lo que le hizo hablar en lenguas hace 8 años atrás? Lo más seguro es que fue en un momento de oración, en un momento de adoración al Señor, en un momento cuando había una presencia especial del Señor y usted habló en otras lenguas. Eso es lo que hay que buscar, reproducir esas condiciones para que así usted pueda hablar nuevamente sus lenguas y continuarlas hablando y hablando y hablando y hablando, hasta que llegará un momento en que usted ya no va a tener ninguna duda que hable en lenguas y que por lo tanto tiene el bautismo del Espíritu Santo. Las lenguas hay que ejercitarlas. El Señor no retira lo que Él ya ha dado. Allá en Romanos, en el capítulo 11, Pablo dice que el llamado y los dones del Señor, dice que son irrevocables. Una vez el Señor los ha dado, no se los va a quitar. Porque puede darse el caso de una persona que recibió el bautismo en el Espíritu, habló en lenguas, pero luego, lastimosamente, esa persona se apartó, se fue al mundo, como decimos, y por allá estuvo un tiempo, pero luego el Señor en su misericordia lo trae de nuevo, se reconcilia, y ya reconciliada la persona puede preguntar: y yo sigo teniendo el bautismo del Espíritu. Porque fíjese que yo anduve en el mundo 1 año o 2 años o lo que sea, ¿verdad? Y obviamente en todo ese tiempo no hablé en lenguas, porque ni siquiera oraba, andaba en el mundo. Entonces, en base a la palabra de Dios, lo que se puede decir es que los dones de Dios son irrevocables. Si Él le dio el don del Espíritu Santo, entonces lo tiene. Lo que ha ocurrido es que por causa del pecado, como también la Escritura lo dice, el Espíritu Santo ha sido contristado. Pero si usted ya se reconcilió, si usted está de nuevo en la iglesia, si usted está fortaleciendo su vida devocional, entonces lo que debe hacer es volver a ejercitar sus lenguas. Y por eso yo le decía, las lenguas hay que ejercitarlas, hay que hablarlas. Es que eso es igual, hermanos, que cuando uno aprende a hablar, el niño aprende a hablar hablando. El niño no tiene que cohibirse porque pronunció mal una palabra o porque se equivocó. A todos nos pasó eso, ¿verdad? Que cometíamos errores, usábamos mal algunas palabras y nos fueron corrigiendo hasta que finalmente logramos hablar. Entonces, el hablar en lenguas es algo que hay que ejercitarlo. Todas las veces que usted tenga la oportunidad, hable las lenguas. Todas las veces que usted tenga la ocasión de poder ejercitar sus lenguas, no dude en hacerlo. No le estoy diciendo que necesariamente tiene que hacerlo en voz alta durante un culto, porque esa es otra cosa. Ahí estamos hablando ya del don de lenguas, y hasta este momento no he ni mencionado el don de lenguas. De lo que estamos hablando es del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en lenguas como señal, como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu, no como don. Esa es otra cosa. Entonces, en la evidencia de hablar en lenguas, de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ese hablar en lenguas es más privado, es más en sus momentos de oración, es en sus momentos de alabanza, es en sus momentos de comunión con el Señor que usted los puede hablar. Entonces, es importante tener un ejercicio del don de lenguas, no del don, de la señal de hablar en lenguas. Ahora, otra de las dudas, hermanos, que surge
cuando una persona quiere recibir el bautismo del Espíritu, es la duda natural de que, ¿y esto que yo estaré sintiendo será una emoción mía, será un invento, soy yo quien lo está haciendo, o será el diablo? En el Evangelio de Lucas, la palabra del Señor dice, hablando de la relación del creyente con Dios, que Jesús la pone como una relación de hijo a padre. Entonces dice: ¿qué padre es aquel que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O qué padre es aquel que si su hijo le pide pescado, le va a dar un escorpión? O sea, no hay padre que haga eso con sus hijos. Entonces el Señor dice: si ustedes, que son malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le dará el Espíritu a quien se lo pida. Eso está en Lucas capítulo 11. Entonces note, lo que el Señor está diciendo es: si el hijo viene y le pide a su papá pan, este padre no le va a dar una piedra, le va a dar pan. Si usted viene delante de Dios el Padre y le dice: Señor, yo anhelo tener tu espíritu, y le pide el espíritu, el Señor no le va a enviar un demonio. Él no va a permitir que Satanás interfiera de manera que usted esté dudando y diga: a saber si es el diablo el que está haciendo esto. No, en este momento no. Porque si nosotros, que somos malos, no le damos al hijo que nos pide un pescado, no le damos un escorpión, menos el Padre Celestial le dará un demonio o una intervención satánica a un hijo o hija suya que lo que le está pidiendo es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos el bautismo del Espíritu, porque es lo que nos da poder, lo que nos da fuerza para poder ser testigos eficaces. Esa es la razón por la cual Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu. Y poco antes de ascender se lo reiteró, les dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces cuando tengan el poder, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir esto que si una persona que no tiene el bautismo del Espíritu no puede evangelizar, claro que puede hacerlo. Usted puede dar testimonio, puede compartir el evangelio con quien desee. Pero lo que estamos diciendo sobre la base de estos pasajes es que si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, hay un poder sobrenatural que está sobre usted, que le va a guiar, le va a llevar a tener esa manifestación, ese acompañamiento que va más allá de nuestras posibilidades. Si un creyente no tiene el bautismo del Espíritu, como ya le dije, puede evangelizar, puede dar testimonio, pero es un testimonio que está dando dentro de sus capacidades humanas. Pero cuando ya nosotros recibimos la investidura de poder, el bautismo del Espíritu viene sobre nosotros, entonces tenemos poder. Entonces, ya no solo tenemos nuestras habilidades o nuestros recursos personales, sino que ahí ya entra la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios. Y ahí es donde ocurren, hermanos, cosas especiales, cosas que uno dice: bueno, el Señor estuvo ahí, y de verdad es el Señor quien lo hace. De ahí la importancia de que todos podamos tener el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, una pregunta también que surge es: ¿cuáles son los requisitos para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo?
Bueno, hay algunos requisitos básicos. El primero de ellos es creer en el Señor Jesús, haberlo recibido como Salvador. Porque la promesa del Espíritu son para los creyentes. Y como la promesa es para los creyentes, son solamente los que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, una conversión auténtica al Señor, los que tienen la base, digamos, para poder recibir el bautismo en el Espíritu. Esta es la razón, hermanos, por qué al bautismo del Espíritu Santo en ciertas denominaciones le dan el nombre de la segunda experiencia. Porque ellos dicen, son dos las experiencias de salvación. La primera es la conversión, el nuevo nacimiento. Esa es la primera experiencia, cuando la persona se arrepiente, nace de nuevo, es hecho hijo o hija de Dios. Pero luego hay una segunda experiencia, y esta segunda experiencia es el bautismo del Espíritu Santo, y la llaman segunda para separarla de la primera. Pero usted no puede tener la segunda si no tiene la primera. Y por eso le estoy diciendo que una condición es recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hay momentos, hermanos, en que pareciera, a los ojos humanos, pareciera que la persona simultáneamente recibió la conversión y el bautismo del Espíritu. Por ejemplo, en este libro de los Hechos, pero más adelante en el capítulo 10, tenemos el relato de cuando Pedro va a visitar por mandato divino la casa del centurión Cornelio, quien había reunido a su familia y a otros invitados. Entonces Pedro comienza a hacerles una exposición del evangelio, y él apenas les está diciendo que Jesús, Él es el Cristo, porque el Señor lo resucitó y que en Él tenemos la vida. Eso está hablando él, cuando en ese momento dice que el Espíritu Santo vino sobre la casa de Cornelio y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces note, ahí la conversión y el recibir el bautismo del Espíritu fue algo que se dio simultáneamente. Como le digo, eso es a ojos del ser humano, pero sobre la base de la palabra uno sabe de que lo que había ocurrido en el corazón de Cornelio y su familia e invitados era que en la medida que Pedro estaba hablando, sus corazones ardían. En sus corazones ellos estaban creyendo, aceptando, asimilando cada palabra que Pedro decía. Es decir, estaban creyendo, y por eso el Espíritu Santo vino de una manera muy pronta, muy inmediata, de manera, como le digo, que pareciera que se dio simultáneamente. Hace años, hermanos, ni siquiera había iniciado la iglesia Elim. Le estoy hablando allá por 1975 o 76 tuvo que ser. Estaba en la iglesia donde el Señor me llamó en su misericordia, y yo había invitado a un primo mío. Él no era creyente, pero yo lo había invitado para que fuera a la iglesia, y él fue. Y estábamos en el culto ese domingo, cuando de repente el pastor, no sé por qué razón, pero la cosa es que lo mandó a llamar a él. Y este pastor sabía que él no era creyente, porque la iglesia era pequeña y bien se sabía quién era hermano y quién no. Entonces, pero mi primo pasa obedientemente y le dijo al pastor: póngase de rodillas. Y se pone de rodillas, y el pastor comenzó a orar por él. Pero lo que le quiero decir es de que en cuestión de 2-3 minutos mi primo estaba hablando en otras lenguas, y permaneció hablando en lenguas, yo di algo así como unos 40 minutos. Pero yo mismo me estaba quebrando la cabeza, y yo decía, bueno, ¿qué? Y lo estaba oyendo, lo estaba viendo, y decía, ¿cómo es que está hablando en otras lenguas si este no ha creído? O sea, si yo lo había invitado, era la primera vez que él estaba en una iglesia y estaba ahí hablando en lenguas y no había recibido a Cristo.
Bueno, mire, el colmo es que cuando pasó ese tiempo, creo yo que fueron como unos 40 minutos, entonces mi primo se puso de pie y el pastor estaba delante de él y le dijo: ¿usted quiere recibir a Jesús como su Salvador? Sí, le dijo él. Bueno, entonces levante ahí su mano derecha, voy a orar por usted. Y él la levantó y oró para que recibiera a Cristo. Pero fíjese, después de que ella había hablado en lenguas, entonces, ¿qué pasó ahí? Primero recibió el bautismo y después creyó. No, no, es algo parecido a lo que ocurrió en la casa de Cornelio, que en la medida que se predica en la palabra, en la medida que, así como en este momento yo estoy exponiendo la palabra, puede haber una persona, como fue en ese caso de mi primo, que él estaba recibiendo cada palabra, entendiéndola. Es que de otra manera él no hubiera pasado al frente porque el pastor lo llamaba. Pero si lo hizo es porque ya Dios estaba operando en su corazón. Entonces eso que el pastor hizo, de que después de que él había hablado lengua ya un buen rato y que le dice quiere recibir a Cristo, el pastor lo hizo más por formalismo, para cubrir con las, o cumplir con las formas, ¿verdad? Pero el hecho es de que tuvo que ser primero la conversión y luego el hablar en otras lenguas. Pero por eso yo le decía, a los ojos de los hombres, porque cualquiera que vio eso, y le digo, yo lo vi, entonces cualquiera que lo ve desde el punto de vista humano, uno diría, no, si primero habló en lenguas y después aceptó a Cristo. Pero recuerde, como no es la oración de aceptación la que hace que uno sea creyente, es la obra del nuevo nacimiento que el Espíritu hace internamente en el corazón de las personas. Ahí es cuando nacemos de nuevo. Pero a los ojos de los hombres puede darse así. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir, bueno, para no terminarle la historia, ese mi primo sigue en la iglesia hasta hoy. Todavía, ya tiene, él es mayor que su servidor, 70 y no sé cuántos tiene. Y ahí está en la iglesia todavía, desde entonces. Gracias a Dios. Es decir, fue una conversión genuina. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es que el creer en Cristo es un requisito. Es necesario recibir a Jesús como el Salvador. En el pasaje que hemos leído, Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro está diciendo primero arrepiéntanse, que sería creer al Evangelio, y luego dice bautícese. Entonces pudiera parecer que el bautismo en agua también es un requisito, pero no lo es. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicarle de Hechos capítulo 10, donde la casa de Cornelio, ellos no se habían bautizado. Eso fue al revés. Lea usted la historia en Hechos capítulo 10. Primero hablan en lenguas, bueno, primero creen, inmediatamente hablan en lenguas. Y cuando los hermanos que habían ido con Pedro ven que los gentiles están hablando en lenguas, entonces ellos dicen: ¿podemos detener el agua a estos que recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros al principio? O sea, esa fue la lógica. Si ya recibieron el bautismo, ¿por qué no les vamos a dar el bautismo en agua? Si ya recibieron el Espíritu, ¿por qué no van a recibir el agua? Y dice que inmediatamente lo llevaron y lo bautizaron. Entonces note, fue al revés. Primero habían recibido el bautismo en el Espíritu y después fueron bautizados en agua. Entonces ahí tenemos de que el bautismo en agua no es un requisito. La persona puede tener el bautismo o podría no tenerlo, pero puede recibirlo. La clave, hermanos, para recibir el bautismo es entender que se trata de una promesa del Señor. Es lo que Pedro está diciendo ahí al final del versículo 38. Recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don, usted ya sabe que lo que significa es un regalo.
El bautismo en el Espíritu es un regalo que el Señor nos da. Por eso, ¿cuáles son los requisitos? Yo le diría, ya resumiendo, uno, y es que cree en Jesús. Y si usted ya creyó en Jesús, ya puede tener el bautismo en el Espíritu. Algunos podrán pensar, pero ¿por cuánto tiempo hay que pedirlo? ¿O hay que ayunar para recibirlo? ¿Tengo que hacer una cadena de ayunos? ¿O hasta dónde tengo que santificarme para recibir el bautismo en el Espíritu? Hermanos, si se tratara de oraciones o de ayunos, nadie va a recibir el bautismo. Se trata de creer lo que está diciendo Pedro ahí. Recibirán el regalo del Espíritu. Entonces, un regalo es algo que se da sin esperar nada de usted. Cuando alguien viene y le regala algo, usted sabe que eso es suyo. ¿Y por qué se lo regalaron? Puede ser por una muestra de aprecio, porque le tienen cariño, porque es su cumpleaños. O sea, pueden haber varias razones, pero usted sabe que si es un regalo, eso es suyo y usted no tiene que dar nada. Pero aquel que dice, mire, le voy a regalar esto, pero usted tiene que hacer aquí o tiene que pagar esto otro, ese no es regalo. Pero aquí está diciendo que el bautismo en el Espíritu es un don, es un regalo que el Señor da. Entonces, esto no tiene que ver con su vida devocional, no tiene que ver con que se oró bastante, con que en realidad, hermanos, el bautismo en el Espíritu ni siquiera se pide, porque el Señor ya lo prometió. Entonces Él ha dicho, le voy a todo el que crea, le voy a regalar el bautismo en el Espíritu Santo. Él ya dijo que se lo va a regalar. Y usted está diciendo, Señor, por favor, dámelo. Tú sabes que yo lo anhelo, yo lo necesito. Dame tu espíritu, dame tu espíritu. Si aquí está, es mi promesa. Puedes agarrarlo en el momento que desees. El problema, hermanos, es que a nosotros es a los que nos cuesta aceptar y creer que verdaderamente es lo que la Biblia dice que es un regalo, que se recibe de manera no merecida. Cuando hablo de esto, hermano, siempre me recuerdo hace años también de este hermano que era esta iglesia donde el Señor en su misericordia nos llamó al evangelio. El himno había nacido aún, pero en esta iglesia no había, el domingo en la mañana no había ninguna actividad porque el culto comenzaba hasta las 2 de la tarde. Entonces mi amigo, hermano, se le vino la idea de que, como en otras iglesias, establecer una escuela dominical. Y entonces se comenzó con los jóvenes. Y se llegó al final del trimestre. Y a saber dónde, hermanos, a este hermano, él consiguió unas Biblias que alguien le había donado. Y entonces él hizo una dinámica, porque era ya el domingo final, el cierre del trimestre. Entonces él comenzó a hacer preguntas acerca de los contenidos que se habían visto en el trimestre, y ahí estaban los jóvenes sentados. Entonces él decía, bueno, fulano, ponte en pie, y se ponía en pie y le hacía la pregunta de algún contenido, y si respondía bien le decía, bueno, está bien, aquí está tu premio, y le daba una Biblia. Entonces, a quienes iban respondiendo bien le daba una Biblia, y yo estaba al lado de él porque él y yo éramos los encargados. Entonces, pero llegó un momento en que solo le quedaba una Biblia, la última. Entonces él agarró la Biblia y se la mostró a los jóvenes y les dijo, oigan, esta Biblia es para el que la quiera. Aquí está, ven a traerla. Y nadie se movió. Todos se quedaron viendo. Y él dijo, esta Biblia no es por ninguna pregunta ni nada. Yo se la voy a regalar al que la quiera. Así que el que quiera esta Biblia, venga a recibirla, aquí está. Y nadie se movía.
porque yo creo que quizás pensaban que era una broma de él, o que cuando se acercara a recogerle le iba a decir, ay, pensabas que era tan fácil. Creo que por eso no se movían. Pero como él insistía y seguía ahí con su mano extendida, aquí está, el que la quiera, venga a traerla. Y yo recuerdo, hermanos, un niño, en esa época tenía, me recuerdo bien de su nombre, estoy seguro que tenía 13 años en ese momento, él. Entonces simplemente este niño se levantó, pasó al frente, agarró la Biblia y como yo estaba al lado, incluso recuerdo que le dijo, gracias varón, le dijo, y se fue a sentar de nuevo. Y entonces el hermano que había regalado la Biblia, eso lo había hecho a propósito, entonces comenzó a sacar una enseñanza de eso, pero referido a la salvación. Entonces él dijo, así es Jesús. Jesús nos está ofreciendo la salvación y es gratuita. El que quiera, venga y beba del agua. Pero es el hombre el que se queda pensando, ¿será cierto? Pero hoy no estamos hablando de la salvación, hoy estamos hablando del bautismo en el Espíritu. Entonces, ¿para quién es el bautismo del Espíritu? Para el que lo quiera. Es un regalo. Pero ¿por qué estos jóvenes tuvieron duda? Porque las Biblias anteriores se habían ganado con méritos, respondiendo correctamente las preguntas. Ellos eran los que ganaban. Pero cuando llegó el momento, para esta Biblia no hay pregunta. Esta yo la regalo, el que quiera venga y agárrela. Estaban condicionados ya de que tenían que hacer un mérito de responder bien para ganarse la Biblia. Eso los inmovilizó. Eso es lo que inmoviliza a muchos creyentes para recibir el bautismo del Espíritu, que se ponen a pensar, es que no he orado lo suficiente. Y yo le diría, ¿y cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? ¿Es suficiente cuánto? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿O es suficiente haber orado durante una semana? ¿O es suficiente haber orado durante 2 meses? No me puede decir usted muy poquito. ¿Vale? Entonces 2 años pues. ¿Entiende cuándo es suficiente? Nunca lo vamos a saber. ¿Y sabe cuándo es suficiente? Nunca. Nunca, porque todo lo que el ser humano pueda hacer jamás podrá compensar lo que vale el bautismo en el Espíritu. Vale tanto que el Señor dice, mejor se lo voy a regalar. El que lo quiera, recíbalo. Por eso le decía, no tenemos ni necesidad de pedirlo. O sea, ¿para qué le va a estar diciendo? Volvamos a eso, a este joven que les está diciendo, vaya, miren, esta Biblia yo se la voy a regalar, el que la quiera, aquí está, venga, tráigala, venga a agarrarla. Entonces, ¿para qué le va a decir, hermano, por favor, regáleme la Biblia? Si él está diciendo, aquí está, ven a agarrarla. Entonces, ¿para qué usted le va a estar diciendo, Señor, bautízame con tu Espíritu, Señor, tú sabes cuánto lo quiero, tú sabes cuánto lo he anhelado? ¿Y qué estás esperando si aquí está? Es tuyo, yo te lo regalo. Y si usted me pregunta, todos los creyentes pueden tener el bautismo en el Espíritu. Todos pueden tenerlo. Es lo que dice el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ¿para quién? ¿Quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? Ahí dice, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A todo aquel que el Señor llama, para él es la promesa. Es lo que está diciendo ahí la Escritura. Pero usted puede decirme, pero hermano, yo conozco creyentes que tienen años y que se murieron y nunca hablaron en lenguas. Sí, es cierto, hay casos. Fíjese, no hay casi nunca una iglesia donde el 100% de las personas hablen, todos deberían hablarlas. Pablo también lo dice, quisiera que todos hablaran en lengua, dice. O sea, él no dijo, quisiera que aquellos a quienes Dios les ha dado el don o les ha dado el privilegio de hablar en lenguas, quisiera que las hablaran. Él dice, quisiera que todos
hablaran en lenguas. Y aquí está diciendo para todos los que el Señor llame, es la promesa. Pero no todos en una iglesia lo tienen. ¿Por qué? No porque la promesa haya fallado, porque usted sabe que la palabra de Dios no falla. Entonces, ¿quién falla? Somos nosotros. Y es interesante, hermanos, que hay iglesias donde más o menos personas reciben el bautismo del Espíritu. Es interesante, fíjese, de que las iglesias que se llaman pentecostales, que creen precisamente en el hablar en lenguas, en la sanidad divina, en los dones del Espíritu Santo, no todos también hablan en lenguas. Nosotros no somos una iglesia pentecostal, pero tenemos elementos pentecostales, entre ellos eso, que creemos en la sobrenaturalidad de Dios. Pero usted sabe que aquí no todos. Pero lo interesante es que las iglesias que enseñan las pentecostales, que es el centro para ellos, el hablar en otras lenguas, no todos las hablan. Yo tengo un estudio, una encuesta que se hizo hace unos años aquí en El Salvador, donde precisamente le preguntan eso a miembros de iglesias pentecostales si ellos han hablado en lenguas. En este momento no me acuerdo de los porcentajes, porque eso lo leí, hermanos, hace unos 6 años, entonces no quiero darle números inventados, ¿verdad? Pero esa era la realidad, que había un porcentaje importante de pentecostales que ese es su centro y que no hablaban en lenguas. Y por otros datos, hermano, yo sé que las iglesias donde mayor porcentaje de personas hablan en lenguas, creo que anda como el 80 o 90%, no me recuerdo exactamente en este momento, son las iglesias coreanas. Las iglesias en Corea donde más las personas hablan en lenguas. Nosotros no creo que andemos por ahí. Entonces, note que aún en aquellas iglesias donde más personas hablan en lenguas, no se llega al 100%. ¿Por qué? Hay varias razones, hermanos, a esa pregunta de que ¿por qué no todos? Y yo en este momento le podría mencionar, por ejemplo, yo sí creo que hay un tiempo que Dios tiene para cada persona. Para algunos es muy rápido, como Cornelio, ¿verdad? Que fue inmediato. O el caso de mi primo que le estoy contando, ¿verdad? Que inmediato en el momento de creer. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a las 2 semanas de haber creído. Pero hay otras personas que puede, hermano, pasar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. También puede ser que una persona es cristiana en una iglesia donde no se hablan estos temas, o el tema del bautismo del Espíritu Santo se entiende de una manera diferente. O sea, no es como la gente simplemente dicen no creen en el Espíritu. No, sí creen en el Espíritu. Lo que ocurre es que lo entienden de manera diferente. Pero si no hay una enseñanza de esto, estas personas pueden haberse congregado 10 años, por ejemplo, en una iglesia así. Pero cuando viene una iglesia donde sí existe la enseñanza, entonces dice, hombre, yo no sabía esto. Y recibe el bautismo del Espíritu 10 años después, pero porque se dio esa situación. También puede ser de que no la recibe hoy, pero lo recibe mañana. Ese es un elemento. Pero uno tiene que creer siempre que hoy es mi día. Eso es lo que uno tiene que creer. Hoy es mi día. Otra razón, hermanos, es porque usted no ha entendido bien qué es el bautismo del Espíritu Santo, cómo es el hecho de hablar en lenguas. Entonces, aquí, hermanos, vamos ya a lo práctico, ¿verdad? Que le dije al principio, cómo recibir el bautismo del Espíritu. Y en primer lugar hay que entender que el hablar en lenguas, bueno, el don de lenguas está clasificado como un don de inspiración. De palabra también se le llama. Pero quiero enfocarme en inspiración. Entonces, ¿qué es la inspiración? Es algo que está en su interior. Yo me siento inspirado a cantar. Pero ¿a dónde siente la inspiración? Es interna.
Entonces las lenguas es una inspiración que el Señor da. No espere usted, como algunos equivocadamente lo hacen, que creen de que el Señor los va a agarrar como que si son títeres, ¿verdad? Marionetas. Que la boca se les va a mover sola, la lengua o sea, eso no va. Y si ocurre, preocúpese, porque así no opera el Señor. Pero hay gente que eso está esperando, ¿verdad? Que quieren que la boca, la mandíbula se les mueva. O sea, no va a ocurrir. Y como le digo, si ocurre, esa no es la experiencia del bautismo, porque es una inspiración. Entonces, eso es igual que cuando hablamos. Antes que nosotros hablemos, que pronunciemos algo, en nuestro cerebro nosotros armamos lo que con la boca decimos. Lo que ocurre es que como tenemos toda la vida de hablar, ¿verdad? Lo hacemos tan rápidamente que no nos damos cuenta. Pero ese es el orden. Primero uno piensa lo que va a decir y luego lo articula, porque la lengua no puede hablar sola. La lengua tiene que recibir las instrucciones del cerebro. Ahí es donde usted está armando sus palabras, usted está escogiendo mejor esta palabra y no otra. Pero como le digo, como llevamos toda la vida hablando nuestro idioma, ¿verdad? Entonces ya lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta. Nos parece que hablamos espontáneamente, pero no. Primero lo estamos pensando. Esto usted lo puede ver con toda claridad, por ejemplo, cuando está hablando en otro idioma, está aprendiendo otro idioma. Entonces, si usted está en una clase de inglés, por ejemplo, que es lo más común, y viene el maestro o la maestra, le dice: oiga, usted dígame, ¿cómo se dice voy a llegar mañana por la noche a tu casa? ¿Cómo se dice en inglés? Usted empieza a pensar, primero comienza a armarlo, y usted dice: bueno, será así, es asá, mañana, entonces es futuro, dice usted. Entonces, ¿cuáles son los futuros en inglés? Entonces, usted está haciendo un trabajo hasta que arma la frase y la dice. Ahí está bien claro que primero lo piensa para decirlo. Pero en nuestra lengua materna, como le digo, la conocemos tan bien que no sentimos que la pensamos. Pero ese es el orden. Igual es hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas no es que la boca se le va a mover sola. No va a ocurrir, le dije. Lo que usted va a sentir es una inspiración, es un sentimiento, si quiere, interno, en el cual usted siente o ve una palabra. Claro, es una palabra desconocida. Y lo que usted tiene que hacer es pronunciarla. Pero oiga lo que le estoy diciendo, lo que tiene que hacer usted es pronunciarla, porque no se va a pronunciar sola, ni la lengua se le va a mover sola. Entonces, las palabras, esa palabra extraña, aparecerá en su corazón, en su mente, en la pierna, no sé a dónde usted ubica la inspiración, ¿verdad? Pero donde quiera que lo ubique, va a aparecer, o la va a ver, la va a sentir, no sé cómo decirlo. Y lo que tiene que hacer es pronunciarla. Y si usted me dice: pero ¿cómo la voy a pronunciar si es una palabra que no conozco? Ahí está el milagro. Es que hablar en lenguas es un milagro. Ahí está el milagro. Cuando usted se anima a pronunciarlo y ve de que pudo. Pero lo que va a ocurrir es esto: que si usted pronuncia esa palabra, aparecerá otra. Y si pronuncia esa, aparecerá otra. Y si pronuncia la tercera, aparecerá una cuarta. Y ahí está hablando ya en lenguas. Y como le dije, hay que ejercitarlas, hay que seguir hablando las lenguas. Eso es lo que usted tiene que esperar, una aparición, digamos, de esas palabras. Entonces, si usted está esperando que el Señor lo agarre como marioneta y que le abra la boca y la lengua, no va a ocurrir. Así nunca va a recibir el bautismo del Espíritu. Más bien esté pendiente y concentrado en esas palabras que va a sentir, va a sentir la inspiración, pero usted tiene que pronunciarla.
Ese es un elemento práctico. Y el otro elemento práctico, hermanos, es de que para poder recibir el bautismo en el Espíritu, usted tiene que desbordarse en oración, en alabanza más bien, no en oración, en alabanza. Hay excepciones, Cornelio es una, ¿verdad? Porque estaban bien calladitos oyendo a Pedro cuando empezaron a hablar en lenguas. Pero normalmente, y yo le puedo decir hasta el día de hoy, hermanos, después de toda una vida cristiana y una vida ministerial, yo le puedo decir hasta este día, yo no he visto a una persona que hable en lenguas que no haya estado alabando a Dios con todo su corazón. Entonces es importante que cuando se va a orar por el bautismo del Espíritu, que es lo que se va a hacer ya en un momento, en unos minutos, usted se desborde en alabanza al Señor. Tiene que expresar su alabanza a Él. Hace años, hermanos, allá en San Salvador, yo ya no estaba allá, ya me habían enviado para acá, pero yo conocí a este hermano y conocí al hermano que oró por él. Mire, él era un hermano, ya era un señor. Yo diría que tenía como sus 58, 59 años. Entonces era un señor de esos señores, ¿verdad? Ya pelo blanco. Y era un estupendo hermano, pero él no recibía el bautismo del Espíritu. Porque él era un señor, espero que se haga la imagen, ¿verdad? De esos señores formales, educados. Entonces cuando llegaba el momento de orar para recibir el bautismo del Espíritu, todo el mundo estaba ahí quebrantado, clamando, alabando a Dios. Y él estaba con sus manos así, con los ojos cerrados, orando, que creo que ni él se oía. Era su personalidad. Y allá todo mundo quería, porque lo querían poner de anciano. Y todo el mundo quería que recibiera el bautismo y no lo recibía. Y habían orado por él un montón de veces. Hasta que el hermano que me contó la historia me dijo, mire, me dice, yo en una ocasión sentí, me dice, que el Señor, a este hermano que le estoy contando, el Señor lo usaba bueno, todavía lo usa en profecía. Él fue un hermano a quien Dios usó mucho. Él, por ejemplo, fue uno de los que me profetizó que yo iba a ser pastor y que iba a ser aquí en Santa Ana, entre otras cosas, entre muchas otras profecías que él dio. Entonces él sintió del Señor ir donde este otro hermano, el Señor del cual estoy hablando, y le dijo, mire, yo quiero orar por usted para que reciba el bautismo del Espíritu. Y este hermano, el Señor, él toda la vida estaba abierto. Está bien, le dice, pero le dice, mire, no vamos a orar aquí en la iglesia, sino que yo quiero llegar a su casa, le dijo. Vaya, entonces llegue tal día. Y llegó este hermano, el profeta, le voy a llamar para distinguirlo. Sí, es que él tenía mucho de ministerio profético. Lo tiene porque está vivo aún el hermano. Ya un poquito afectado de salud, pero él sigue con vida. Entonces digo, y llegó el profeta a la casa. Y llegó y le dijo, mire, pero yo quiero orar por usted en un cuartito donde nadie nos moleste. Y el hermano, el señor, le dijo, ¿cómo no? Le dijo, ellos tenían cierta solvencia económica. Y le dijo, era grande la casa de ellos. Y le dijo, vámonos allá al fondo. Le dijo, se fueron al último cuartito, vaya, cierre la puerta. Y lo encerraron. Y ya estando los dos encerrados, el hermano, que era el profeta, el que profetizaba, le dijo, vaya hermano, póngase de rodillas, yo voy a orar por usted, pero le quiero pedir algo, le dijo. Por eso estamos aquí. Aquí no hay nadie, solo usted y yo, le dice. Nadie va a oír. Pero lo que le quiero pedir es que alabe a Dios como nunca lo ha hecho en su vida, le dijo. Y yo voy a orar por usted. Y este hermano, el profeta, después me contaba y me dice, mira hermano, me decía, nunca yo había oído gritar a ese hombre como ese día, me dice. Bueno, o sea, le entendió y empezó, hermano, con todo. Ahí habló en lenguas. Ahí recibió el bautismo. Entonces, esa historia, hermano, refuerza lo que yo le estoy diciendo. Hay que alabar a Dios. No se trata de pedir,
sino que es simplemente: Señor, gracias porque tú me salvaste con tu sangre, gracias por la promesa que me has dado, y gracias porque ahora mismo tú me vas a dar las lenguas, ahora mismo, Señor, tú vas a poner una palabra en mi corazón, y yo, porque creo en ti, la voy a pronunciar, y hoy es mi día, y hoy voy a ser lleno. Y es un regalo que el Señor le dará a todo el que quiera creer. ¿Para quién es? Para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, si el Señor te llamó al evangelio a ti, es para ti. Es para ti. No te pongas a pensar: quizás yo voy a ser de ese 30% que nunca recibe. No, no, no seas negativo. Ahí tú mismo estás cerrando la puerta de una vez. Piensa de que es para ti. Pero eso sí, ríndete todo al Señor. No estés pensando: es que yo no soy perfecto. ¿Y quién es perfecto? Es que yo a veces le fallo al Señor. ¿Y quién de los que estamos acá no le fallamos? Ese no es el punto. Es que por eso es un regalo. No es porque lo merezcas, no es porque te lo ganaste. Recuérdese el muchacho ese que le digo: vaya, esta Biblia es para quien quiera. El que quiera, venga, aquí se la regalo. Hoy Jesús le está diciendo: mira, aquí está el bautismo del Espíritu. ¿Lo quieres? Ven, recíbelo. Te lo regalo. Regalado. No tiene que cumplir horas de oración, de ayuno, de sacrificios y no sé qué inventos más. Es simplemente por gracia que el Señor nos lo da. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, hermanos, y en esta oración también nuestro hermano Jonathan pasará y él les va a indicar cómo se va a hacer la oración para que aquellos que necesitan recibir el Espíritu Santo lo puedan recibir. ¿Cuántos desean recibir el bautismo del Espíritu Santo acá? Levanten su mano. No, pero levántela bien, como que de verdad lo quiere recibir. Hay un buen número de hermanos y hermanas que lo van a recibir. Lo van a recibir, créanlo. Gloria a Dios. Amén. Señor, gracias te damos por tus promesas, por tu palabra, y porque tú, Señor, siempre estás al cuidado de cada uno de nosotros. Y sabemos que no es por un mérito, no es, Señor, por un premio a la excelencia, sino que es por tu gracia y porque es un regalo. Es la promesa que tú has dado para todo aquel que crea. Y aquí, Señor, está tu pueblo que hoy viene dispuesto a alabarte, a quebrantarse en adoración a ti, para que al recibir la inspiración de las nuevas lenguas, pronunciarlas. Y así, Señor, veamos una vez más realizado este milagro. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. A eso hemos venido, hermanos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor.
y lávame, muévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, muévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Hay una unción, Señor, te quiero conocer. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiando mi ser. Dígaselo, hermano. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígaselo, hermano. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero invitar a los hermanos pastores y los hermanos ancianos para que puedan pasar aquí al frente, hermanos, y juntos los hermanos diáconos que están en esta primera fila que también puedan pasar acá al frente, los primeros hermanos diáconos, hermanas diaconisas, y nos vamos a ubicar acá enfrente, hermanos, para comenzar a ministrar. Si por alguna razón usted no puede alcanzar a llegar hasta este lugar, no se preocupe. No se trata de quien ore por usted, sino que usted crea a la palabra, y ahí donde está usted puede recibir. Voy a invitar a los hermanos que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo para que salgan de sus asientos y puedan pasar al frente. Todos aquellos que no han recibido el bautismo en el Espíritu, pasen al frente, doblen sus rodillas. Y como ya escuchó usted, no pida nada, no pida nada. Solamente alabe al Señor, agradezca al Señor, no pierda esa comunión. Vamos. Los que todavía no han recibido esta experiencia, es para usted.
es para todos aquellos que creen. Usted ha creído en el Hijo de Dios, para usted es este regalo. Salga de su asiento y vamos a orar por usted. Mientras la iglesia decimos al Señor: muévete en mí. Ya no comience, ya no ore en español, hermano. Esa palabra que el Señor pone en su mente, en su corazón, pronúnciela. Ya no pida, ya no pida, solo pronúnciela, solo pronúnciela. Solo pronúnciela, es para usted. Es para usted. Vamos. Es para usted, hermano. No lo dude. Solo pronuncie esa palabra. Ya no lo pida. Solo dígale: gracias, Señor. Y esa palabra aparecerá en su corazón, en su mente. Y en usted queda la responsabilidad de pronunciarla. Es para usted que ha creído en Jesús. Es para usted que ha creído en Jesucristo, que ha creído en el Señor. Vamos, hermano, llénese del Señor. Es para todos aquellos a quienes el Señor ha llamado, y usted es pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Llénese del Señor. Vamos, hermano, es para usted. Es para usted. Solo pronuncia esa palabra. Mi corazón. Ya no habla en español. Ahí está el milagro, en que Dios pondrá en su mente, en su corazón, esa palabra que usted no conoce. No escuche al diablo, no escuche a Satanás. Reprendemos toda obra del maligno que quiere colocar duda en su mente. Es el diablo el que quiere poner duda en su mente. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está
aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Iglesia, póngase en pie y extienda sus manos hacia el frente. Usted que está ahí en su asiento, póngase en pie, hermanos, y levante sus manos hacia el frente e interceda por estos hermanos. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Recibe esta noche, Llena mi vida. recibe esta noche. Llenes esta noche. El Espíritu Santo reparte con liberalidad esta noche. Ya hay personas acá hablando en lenguas, hermanos. Esta es la noche. Esta es la noche. Algo está cayendo en este lugar. Algo está cayendo en este lugar, hermanos, y es la presencia de Dios. Algo está cayendo aquí. Ya hay hermanos acá. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Usted, iglesia, llenes esta noche también. A eso hemos venido esta noche. Manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh Dios,
es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Y hay hermanos acá llenos del Espíritu. Levantaré Levantemos nuestra adoración, hermanos. y su gloria tocaré. Está cayendo. En medio de la alabanza de su pueblo, el Señor se derrama. Gloria sobre mí. En medio de la alabanza de su pueblo, el Señor sana. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Usted que está ahí en su asiento, comience a hablar sus lenguas, hermano. Heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, Su gloria está aquí. está cayendo aquí, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh. Su gloria está aquí. Gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado esta noche. Te alabamos, Señor. Levante sus manos al cielo, hermano, y comience a alabar al Señor. Dele gracias al Señor por su amor, por su Espíritu Santo. Él es el que hace posible estas experiencias. Oh, mi Dios, Él es el que hace posible yo te alabo, estos tiempos de refrigerio para su iglesia. Señor. Yo te alabo, oh, mi Dios. Ora, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Exaltamos tu nombre. te adoramos, Digno eres, Señor. Digno eres.
Señor. Digno, digno eres tú. Oh, oh. Te alabamos a ti, Señor. Gloria al Señor. Te alabamos. Los hermanos que están aquí de rodillas pueden ponerse en pie y regresar a sus asientos sin perder esa comunión con el Señor. Solo con nuestras voces, hermanos, pueden sentarse. Los que estamos en pie pueden sentarse. Y solo con nuestras voces. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando, Dando al caído. su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, su gloria está aquí. Gracias, Señor. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Déselas fuerte. Más fuertes si son para Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden pasar a sus asientos, hermanos y hermanas. Sé que muchos de ustedes no regresan iguales a sus asientos. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? A Él sea toda la gloria, hermanos. Sin el Señor no somos nada. Y lo que hace viva la experiencia del pueblo de Dios es que podemos tener estos espacios para buscar de su presencia. Y esto apenas comienza, así que dígale al que tiene a su lado: prohibido irse. De todas formas, los portones ya están cerrados, solo se permite entrada, no salida. No, es broma, pero falta todavía una segunda parte, hermanos. Pero antes vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Voy a invitar al